investiga desde 1960. Bueno, buenos días con todos los asistentes. Es un placer tenerlos acá. Hoy continuamos con el tercer día del ciclo de conferencias bicentenario de la independencia de Guayaquil, una mirada histórica desde los grupos subalternos. Y hoy día tenemos al abogado Jorge Aicart Tutibén, abogado por profesión, historiador por vocación y pasión, ¿sí? Que también es un egresado, un graduado ilustre de nuestra universidad, de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Jurisprudencia, además, y Ciencias Sociales y Políticas, y que tenemos hoy día el gusto de invitarlo justamente para que nos hable acerca de otro de los temas que hemos programado, que es Guayaquil en 1820 y su vida cotidiana. El doctor Jorge Tutibén, Jorge Aicart, perdón, es parte también del grupo de historiadores del Archivo Histórico del Guayas y siempre está vinculado a distintas iniciativas culturales, históricas que se han dado en otras universidades, en la ESPOL, en la Municipalidad de Guayaquil, y por eso hemos decidido invitarlo justamente porque es una referencia en ese sentido acá en Guayaquil. Doctor Aicart, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartir su tiempo, su conocimiento. Está linda la postal que tiene detrás, creo que es bastante... 1849, Está la bastante... gallina cera, ¿Cómo se llama, perdón? la gallina cera, Uh -huh. arriba donde se ponían los gallinazos. Esa es mi pasión. Uh -huh. Charlton tenía la característica de pintar y de ser también uno de los primeros fotógrafos, entonces de ser muy fidedigno en el pequeño detalle que son los grandes, el pequeño detalle del diario vivir, que son las grandes cosas de los pueblos. Entonces, realmente para mí, pues, me causa mucha satisfacción y me congratulo. Entonces hay un poco de mis compañeros de la fraternidad del año 1974 que se han de estar riendo. ¿Pero por qué? Porque si usted viera la foto cuando ingresamos el año 1968, entonces realmente, entonces nosotros tenemos formada nuestra fraternidad del año 1974 y a mí me han dado la, digamos, la delegación de historia. Entonces, para mí, como reitero, esta es mi universidad, mi facultad, lo digo a todo pecho. Entonces, para mí no sabe qué grato, qué gusto es compartir estos modestísimos conocimientos y por esta pasión. Entonces, a las órdenes, usted dirá. Claro, bueno, muchas gracias, doctora Aicart. Justamente nosotros queríamos hacer hemos organizado este ciclo de conferencias para que también la Universidad de Guayaquil aporte como parte de la sociedad civil a esta conmemoración de lo que es el bicentenario de independencia, ¿no? No solo esperar, digamos, que sean las autoridades o el gobierno quien presente asuntos históricos, sino que también hay ilustres ciudadanos que pueden compartir sus conocimientos y más aún si es alguien que ha sido graduado en nuestra universidad y que en ese sentido también puede aportar. Entonces, bueno, simplemente quería agradecerle y decirle que como hemos planificado, usted tiene el micrófono libre para poder hacer su ponencia, unos 45 minutos como habíamos acordado. Después, a medida que vayan ingresando algunas otras asistentes, e incluso yo mismo siempre soy bastante preguntón, así que ahí podemos tener un diálogo al final para justamente tener una visión más clara y digamos de las cosas palpables, materiales y reales que se vivían en ese tiempo, que es el tema de su exposición. Así que, doctora Aicart, adelante, muchas gracias por eso. Y gracias. Entonces, reitero, ¿no? Con mucho pecho, como buen guayaco y ecuatoriano, entonces para que la Facultad de Jurisprudencia sepa que también por acá
de ahora, los pollitos de ayer y ahora los otoñales de hoy, también sacamos la cara y tenemos mucho cariño por nuestra facultad de jurisprudencia, por nuestra universidad, eso que quede claro. Segundo, el tema que yo, pues, digamos, me sugirieron, entonces, estamos hablando de las pandemias, pero eso ya también yo ya hice una exposición en el ciclo de conferencias en la Biblioteca Municipal de julio. Entonces, yo quisiera hablar, digamos, como una miscelánea, por eso puse el diario vivir del Guayaquil de 1820. Y por eso puse esta imagen de aquí atrás, que es la de Charlton. Entonces, esas eran las casas porque ese cuadro es de 1848-49, o sea, 28 años después de la independencia. Entonces, poco había cambiado en la cuestión arquitectónica. Entonces, ese primeramente es parte de mi visión. Segundo, tenemos que ubicarnos primero en la época. Entonces tenemos que hablar del periodo colonial tardío, o sea, de 1765 a 1825. ¿Por qué? Porque en 1824-25 es donde se independiza el Perú, porque San Martín lo independiza, pero solamente en parte de Lima. Y el virrey de Abascal, ahí está una ironía histórica, el virrey Abascal se traslada al Cusco, la capital imperial de los incas. Mire esa paradoja, ¿no? Entonces de ahí, pues bueno, con tantos acontecimientos históricos, entonces ahí termina el dominio español. Entonces por eso le llamamos a este periodo. Y bueno, entonces, en realidad es verdad, el problema de Guayaquil siempre siempre fueron tres grandes enemigos que hasta hoy subsisten, ¿no? Los incendios. Hasta ahora, si usted va a los barrios periféricos, usted ve todos los días. Se quemó la casa de gente pobre, pero se quema. Epidemias. Estamos en una de las peores, quizás nunca vistas, pandemias. Y piratas. Los piratas chinos que están depredando, o sea, casi no ha cambiado nada, ¿no? Entonces, me va a disculpar que hable así, ¿no? Pero, pues, por lo que hacen los chinos, eso es una piratería sin nombre. La pandemia nunca vista y estamos todavía. Y los incendios que todavía se dan en los barrios periféricos. Entonces, yo diría que no ha cambiado mucho en el buen sentido de la palabra. Entonces, el Guayaquil de 1820 también tenemos que hablar ya desde los inicios del siglo XIX. Entonces ya en los inicios del siglo XIX ya estamos en plena primera revolución industrial, máquinas de vapor y tantas cosas que aquí poco se conocían. Inclusive aquí viene en 1803 a 1806 la expedición enviada por el rey Carlos IV, el padre de Fernando VII, en la expedición de la vacuna, ¿no?, contra la viruela, llamada la expedición beneficente o filantrópica. Entonces llega aquí a Guayaquil por 1805 y dicen que se salvan pues más de 2.000 niños con esta vacuna. También otra epidemia que diezmaba a los guayaquileños era la viruela y también el sarampión. A ver, aquí.
la viruela y el sarampión y o alfombrilla. Y esto de aquí, yo recuerdo, mis tías nacieron, las mayores después del lado de Icar, la mayor nació en 1896. Entonces ella decía que los varones de la familia, estamos hablando de fines del siglo XIX, entonces ella dice que aquí había epidemias de sarampión y de alfombrilla y principalmente atacaba a los infantes, a los varones. Entonces casi todos los varones de la familia nuestra fallecían. Entonces cuando un varón sobrevivía era como una especie de fiesta. Entonces eso, ahora en la época del Guayaquil de 1820, entonces pues existían, como sabemos, pues los tres barrios tradicionales, pues Ciudad Vieja, el barrio de en medio y la Ciudad Nueva. La higiene pues era poco envidiable, y entonces, por ejemplo, había grandes mortandades, primeramente por estas pestes. Ojo, no de fiebre amarilla. La fiebre amarilla viene del Caribe. Entonces, digamos, la primera pandemia de fiebre amarilla se da en 1746. Lo que siempre nos atacó y diezmó fue el sarampión y la viruela, que eso hacía una cuestión terrible, causaba muchísima muerte. Y en las mujeres también, al cortarle el cordón umbilical, entonces al cortarle quizá pues esa tijera o esa cuestión estaba infectada. Pero ya hay un libro extraordinario que digamos es poco leído, pero yo sugiero el libro del doctor Mauro Madero Moreira, se llama La Medicina en Guayaquil. Ese libro se terminó en 1942 y se editó en 1955. Entonces, él nos habla con lujo de detalles. Entonces, ya dándose cuenta ya por 1818, 1820, cuál era la causa más que todo de las parturientas, que al parir, al cortarle el cordón umbilical, entonces esa infección se las llevaba. Entonces empezó a usarse el aceite de canine, ¿no? Entonces, tratando pues y eso evitó muchísimas, muchísimas muertes. Entonces, y también otros aceites vegetales. Pero, ojo, no se utilizaba el alcohol. Y ya el alcohol sabemos, porque el alcohol pues viene de la caña y la caña la traen los españoles. Bueno, entonces ahora hablando ya de también la cuestión pues de la nomenclatura de las calles, ¿no? Entonces, Guayaquil para fines del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, ¿no? Primeramente viene la expulsión de los jesuitas en 1765, que eso es una tragedia para Guayaquil, porque se queda sin colegio, ¿no? Entonces, y los jesuitas en 1730 introducen el café en el Chocó. Entonces la gente va a preguntar, ¿y qué tomaban? Porque lo normal es decir, no vamos a tomarnos un café, pues no. Pero antes que introdujeran los jesuitas el café, ¿qué tomaban los guayaquileños? Entonces, según las crónicas de los viajeros, ellos tomaban pues leche con cacao, ¿no? O digamos estas aguas tan nuestras que ya están olvidadas, ¿no? Café con hierba luisa, que yo alcancé a tomar eso.
Yo me crié en una hacienda de mis abuelos y bueno, yo alcancé eso, ¿no? Que por ejemplo ponían a hervir la leche y ahí le ponían una rama de hierba luisa. Oiga, y eso era una delicia. Bueno, entonces estamos viendo que este Guayaquil, a partir de las reformas borbónicas, empieza ya a dejar de ser una ciudad aislada. Y ya tenemos que a fines del siglo XVIII, ya Guayaquil, el Guayaquil de 1750 y pico tenía 4.500 habitantes. El Guayaquil ya de fines del siglo, de principio del siglo, por 1803, tenía 13.000 habitantes. Y el Guayaquil de la independencia, o sea, de 1820, entonces tenía más o menos cerca de 20.000 habitantes, ¿no? Entonces, el, el viajero le llamaba la atención. Por eso he puesto esta foto, porque también aquí nos hemos olvidado de algo que era típico en Guayaquil, la ciudad flotante. Entonces, que por eso es que yo lo admiro mucho a Charlton, porque Charlton en esa pintura, si usted la ve bien, entonces la ciudad flotante eran las grandes balsas que venían trayendo cacao y todo, y se quedaban aquí amarradas. Y bueno, y esa gente que venía en las balsas era gente pobre y se quedaban viviendo ahí. Entonces tenía les llamaba la atención que esto era como Venecia, ¿no? Entonces yo les ruego que luego de ello, les ruego me disculpen esa sugerencia, ¿no? Yo les ruego que observen bien esto. Entonces, hacia el lado del río van a encontrar, digamos, esa población flotante, casi todos de raza negra o mestizo. Entonces, luego de ello encontramos que viene digamos, el 9 de octubre de 1820. Pero ahí hay una cosa que yo quiero resaltar y que siempre lo he dicho. La mayoría de los próceres no tienen los apellidos típicos castellanos, o sea, los apellidos que trajeron los primeros, los no conquistadores, sino colonizadores. Entonces, Romero, García, Sánchez. Usted examine, no. El único Gómez es don Gabriel García Gómez, que es el padre del doctor Gabriel García Moreno, ¿no? Entonces, ahora, quienes traen las ideas de, digamos, el liberalismo ilustrado son Olmedo, Rocafuerte y alguien que está un poco olvidado, que quizás sea, con el mayor respeto, uno de los más importantes, es don José de Antepara y Arenas. Entonces, ahí ya tenemos, pues, ya para 1820 ya estaba construida la casa consistorial, esa casa que se quemó, la quemaron en 1908 porque ya estaba llena de ratones, ¿no? Entonces eso era parte de la fiebre bubónica. Y el reloj de la casa consistorial que se instala, el nuevo reloj, el que está ahorita en la Torre Pública, ese se instala en 1842. O sea, se instala en la gobernación de don Vicente Rocafuerte, pero no es que don Vicente lo regaló, ni don Manuel Antonio de Luzarraga, no, fue por la gestión. Entonces él prestó el dinero y se le pagó el dinero. Ya, entonces ahí vemos también pues que Guayaquil pues tenía, la mayor parte de la población de Guayaquil le llamaba la atención al viajero, era mulata, ¿no? Mulata. Y también, entonces, y también mestizos pocos. Y le llamaba la atención que, digamos, todavía existía la esclavitud, ¿no? Entonces le llamaba la atención que el esclavo se iba a la gallera con el patrón.
Entonces la mayor parte de estos viajeros eran protestantes, eran anglosajones o estadounidenses. Y también le llamaba la atención a estos viajeros que en el Guayaquil del periodo tardío, en el Guayaquil colonial y posterior, habían pues la gente, ellos escuchaban siempre el término, la palabra compadre, comadre, ahijado, ahijada, ¿no? Pero eso viene, pues, digamos, es una costumbre que la adquieren los pueblos que después formaron la España en el medioevo tardío, ¿no? Entonces, y también, pero ¿por qué? Porque ya cuando Martín Lutero, perdón, lo del medioevo tardío son los nombres. Lo de los protestantes ya todavía estamos en la Edad Media, porque la Edad Media termina en 1453 con la toma de Constantinopla por los turcos y digamos, obstruyéndose la vía que había la ruta de la seda y la ruta marítima y por tierra de la seda que tenían, digamos, pues los árabes hacia Europa. Entonces, una vez que Lutero se rebela, etcétera, etcétera, vienen los protestantes. Entonces, la mayor parte de esta gente que eran protestantes llegaban acá ya en la época, y en esa época pues ya estaba el férreo puño de la iglesia. Entonces, al escuchar esta gente, estas cuestiones de compadre y padrino, y eso, yo tengo un artículo, el compadrazgo en la República y sus consecuencias, porque hasta ahora usted escucha, ¿no? O sea, quiero tener un padrino que tenga palanca. Es que dicen, es que este tiene padrino, pues. Este tiene en Quito, por eso es parte de tal o cual, de un poco de sinvergüenza. Que este tiene padrino, pues. Y es palo grueso. Y tiene palanca. Mire, así el mismísimo Ripley se podría caer, pero hasta este momento, ya con otro nombre, dice. Pero no sé si usted habrá escuchado todavía. Oye, pues si a fulano y tal no lo cogen, pero si es que se tiene padrino, pues. Inclusive sacaron una caricatura antes de ayer en un diario que decían, el que tiene padrino se bautiza, el que no muere moro. Y esa es una expresión, ¿no? Una expresión que escuchaban también los viajeros. Bueno, entonces le llamaba la atención esto. Entonces ese es el problema de que aquí en Iberoamérica no hubo esa migración de estos pueblos, digamos, de Europa, la mayor parte protestantes, pero muy activos. Entonces ese es el motivo por el cual prácticamente quedamos aislados y quedamos a la vera de la historia, ¿no? Y también le llamaba la atención que todos, digamos, toda la gente de las altas alcurnias de la ciudad, le llamaba la atención los muchísimos nombres que tenían. Antonio, José de la Santísima Trinidad, Pascualito, no sé cuánto, de Sánchez y Orjuela, por decir. Pero ellos anteponían el D y el I, pero también esa costumbre sí viene del medioevo tardío, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos un ejemplo típico, José Joaquín de Olmedo y Marú. Entonces, ¿qué quiere decir? José Joaquín de Olmedo, hijo de Olmedo, y Maruri,
y de la señora Marul. Entonces, esa era la razón para tener estos apellidos. Le digo esto yo porque yo soy aficionado. Yo también pertenezco al grupo de los tocólogos, que somos aficionados a la genealogía, ¿no? Entonces, bueno, entonces le llamaba mucho la atención. Entonces estos compadrazgos trajeron muchos problemas, ¿no? Se dice que, que Flores y Olmedo eran compadres de Flores. Entonces cuando Flores es derrocado en 1845, se pelean los compadres. Entonces hay un adagio español que dice, ¿queréis saber la verdad? Esperad que se peleen los compadres. Ahí se sacan los cueros al sol. Sí, y hasta ahora. Por eso dicen, esta es una pelea con madre. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver porque el tema es tan amplio y tan hermoso. Entonces, me van a disculpar, ¿verdad? Adelante, más, no se preocupe, Jorge. Bueno, entonces aquí tenemos, ya. Entonces, también tenemos la medicina. Entonces, hasta 1819, aquí en los territorios de la Real Audiencia de Quito, ¿no? Digamos, la corona había autorizado ya que se nombren ya médicos, protomédicos, sangradores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya tenemos, el protomédico era como quien dice el que supervisaba a los médicos. Entonces ya vemos que en el Guayaquil de 1820 ya la cosa no estaba tan atrasada en cuestión de medicina, porque vemos que ya se usaba el aceite de canime, ya tenemos increíble, ¿no? Ya se vacunaba contra la viruela, ¿no? Ya se vacunaba contra la viruela. Pero ojo, todavía no se había inventado, porque descubrir es algo que está escondido, ¿no? Entonces no se había inventado todavía la jeringuilla, porque eso hay que hacer una aclaración. O sea, ustedes, por ejemplo, el que descubre la medicina, la penicilina es por un accidente del hongo, etcétera, etcétera, y con eso inventa la vacuna denominada penicilina. Lo mismo le pasó lo mismo le pasó a Koch, ¿no? A Koch y a Pasteur. Entonces, Pasteur, por una casualidad, él descubre que un lobo muerde, bueno, entonces él descubre eso e inventa la vacuna contra la rabia. En cambio, Koch, él logra descubrir lo que producía la rabia, la tuberculosis, pero murió, digamos, consternado porque nunca pudo descubrir la vacuna, ¿no? Ahora, entonces, hablando de medicina, en el Guayaquil de aquella época tenemos que clasificar la medicina nativa, la medicina mestiza y la medicina, digamos, española. La medicina nativa todavía la tenemos en Santo Domingo, en los Colorados, a base de hierba. Ahorita, coge un bus, la niña que me está viendo, cogen un bus a Santo Domingo, es pura hierba. La medicina mestiza, hay todavía muchos doctores, ¿no? Que le dicen, bueno, póngale esto o por último hágalo sobar. Y pásenle estas hierbas, etcétera, porque realmente yo me acuerdo, yo tenía a mi hija pequeña y un famoso médico me dijo, bueno, hazla sobar, ¿no? Hazla sobar, y eso me acuerdo que se le ponía
una hierba apestosa que llamaba ruda de gallinazo. Entonces esa es la medicina mestiza. Y la medicina occidental, que es la que hasta ahora no cree en nada de lo que es herbolaria. Yo cuando me operé hace 3 años, le dije al cirujano, porque me dice, lo que usted tiene es para cáncer. Digo, no, digo, doctor, yo estoy tomando, no voy a decir, voy a decir que estoy haciendo propaganda. Yo estoy tomando un producto natural, pero de un científico, ¿no? Porque hay mucha charlatanería que le van a dar esto, que saque la lotería. No. Entonces, y para mi concepto, eso evitó que yo tenga cáncer. Y este hombre casi me pega. ¿Qué va a creer usted eso? No, es medicina occidental. Hasta este momento. No, me van a disculpar, ¿no? Que hable en primera persona y que ponga estos ejemplos. Que son ejemplos didácticos, lícitos y prácticos. Ahora, también tenemos además del mestizaje racial, porque también eso tengo que aclarar. Aquí al viajero le llamaba la atención estas mujeres tan bonitas, ¿no? Claro, tan bonitas. Entonces, o sea, había las mujeres más blancas que las de Lima. Y les llamaba la atención que es un clima tropical y, digamos, caluroso, que se sobreentiende porque tendrían que asolearse, alguna cosa. Tenían una blancura, pero excepcional. Y también decía que las mestizas eran las más bonitas. Entonces, que eran parecidas a las mujeres que habían en el Cairo, que tenían, su tez era del color del huevo de una avestruz. Entonces, tenemos todas estas características del Guayaquil, pues de esa época. Ahora, la casa consistorial, que esa fue una casa histórica, esa casa consistorial se empezó a construir en 1806, cuando éramos España, y se terminó en 1817, cuando éramos España, ojo. Y ahí es que se firma el acta de independencia del 9 de octubre de 1820. Y esa casa, como le digo, en 1908 tienen que quemarla, o sea, hacer el cuerpo bombero, porque había la peste bubónica. Entonces queman la casa consistorial y el mercado de abastos. Ya el reloj que se había colocado en 1842, pero era el nuevo reloj, porque esa casa tenía el antiguo reloj de los jesuitas. Ya, entonces, ese reloj tuvieron que bajarlo y la torre en 1905 porque se caía. Entonces, lamentablemente, como le digo, pues Guayaquil pues ha tenido pues estos grandes enemigos. Ahora, hay que hacer una aclaración. El flagelo del fuego prácticamente desaparece en 1923, cuando el señor don Eduardo Rodríguez Bonín, entonces él instala la primera fábrica de cemento, que se llamaba El Conde. Entonces ahí empiezan a hacerse las primeras construcciones de cemento armado. Entonces cuando venía un incendio, la casa de cemento detenía eso. Sí. Y ahora luego también la tuberculosis viene a desaparecer, ojo. Es cuando Fleming, y digamos, descubre el principio de la penicilina y empieza ya en la época del 40, en la zona del canal, a inyectarse esta maravilla, que era como una panacea que curaba todo.
Entonces, un derivado de esto es que elimina la tuberculosis. Porque antes a usted le decía tiene tuberculosis, era como que le decía tiene cáncer. Y bueno, tenía que estar de suerte, lo mandaban, cosas, y se moría. Entonces, también tenemos, pues, digamos, que después de la independencia de Guayaquil, cambia la nomenclatura de las calles, ¿no? Entonces, esta gente, ¿no? Que estos libertadores, etcétera, etcétera. Y más que todo esto se acentúa cuando Bolívar, Manu Militari, agrega a Guayaquil a la Gran Colombia el 13 de junio de 1822. Ese periodo de 1822 a 1830 se conoce como el periodo colombiano, el Guayaquil colombiano o del Guayaquil pre-republicano. Entonces ahí se cambia. Por ejemplo, ahí usted encuentra la calle Boyacá por la batalla de Boyacá, la calle Junín por la victoria de Junín, se le pone a la calle del Río, que ya se denominaba Malecón, Simón Bolívar en homenaje a Bolívar, etcétera, etcétera. Inclusive, si usted revisa la genealogía de don Ildefonso Coronel Méndez, ¿no? Un ilustre ciudadano, que es el abuelo del doctor Julián Coronel Ollarvide, uno de los más grandes médicos cirujanos que hubo en el Guayaquil de 1880 hasta 1929 que él muere. ¿Ya? Entonces, cuando se casa don Ildefonso en 1823 con doña Mercedes Mateus, entonces, mire que tan revolucionario es estas chifladuras que ponen, ya las usaba Bolívar. Entonces estaba prohibido poner el señor, señorita, todo eso. Entonces dice, se presenta el ciudadano, ahí está la fe de bautismo, el ciudadano Ildefonso Coronel Méndez a contraer matrimonio con la ciudadana señora Bolana y tal, Mateus Vaz Mesón. Entonces, mire esos cambios. Entonces también todo lo que tenía que ver con, había la calle Real, que primero era la calle Panamá, después se conoció como Panamá, lo que sería actualmente la calle Panamá. Entonces se le cambió a calle del Comercio, y a la nueva calle, que también se le ponía calle Real, se le puso después Avenida Rocafuerte. Entonces esa es la razón, pues, para todas estas cosas. Y bueno, el tema es tan amplio y me dijeron que yo quisiera que si fueran tan gentiles me pregunten algo. Sí, bueno, todavía hay tiempo, ¿no? A mí, sí, todavía hay tiempo. Ahora, una cosa que... Bien. Sí. Estamos bien. Estamos bien de tiempo. Unas cosas que justamente estaba notando en términos de curiosidades, ¿no? Una es que me parecía bastante, digamos, curioso que los nombres de las calles también estén hace tanto tiempo. Yo pensaba que había sido algo mucho más moderno el nombre de las calles que le habían cambiado, ¿no? Digamos, con los nombres de los próceres, etc. No sabía que era tan... No, es que eso viene. Pero es que tenemos, yo siempre digo, no, sin ser historiador, pero yo sí sé, discúlpeme que hable en primera persona. Yo sí conozco de esto, porque yo investigo desde que tenía 16 años, metido en periódicos y todo. Yo estoy enfermo por eso, por estos hongos. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que por el proceso independentista, y no se olvide que fuimos 300 años. Entonces
época se habían dado estos casos. Entonces, al darse estas cuestiones ya libertarias, etcétera, etcétera, entonces los libertadores, no la gente, ¿no? Entonces ellos no querían saber nada de la corona, ¿no? Entonces, pero el que iba a los Estados Unidos en 1823 se quedaba sorprendido del progreso de estas 13 modestas colonias que se habían independizado, entre comillas, de la corona inglesa. En 1823, las 13 colonias, por eso se llaman los Estados Unidos. Esos 13 estados se unieron. Entonces, por ejemplo, Rocafuerte va y se queda sorprendido. Entonces, él era representante del gobierno de México. Entonces, se va a Londres, etcétera, etcétera. Pero pasa por Filadelfia, por Washington, y ve pues que esta gente utilizaba gas para iluminarse. Ya estaban poniendo las primeras máquinas a vapor. Y la pregunta era, ¿y por qué nosotros no? Si cuando se independiza las 13 colonias, eran 13 modestas colonias pequeñitas, pobrísimas. Y por ejemplo, la Ciudad de México, la capital del virreinato de Nueva España, se dice que para esa época tenía 95,000 habitantes, la Ciudad de México. Entonces siempre hubo ese interrogante, ¿por qué digamos, ese atraso nuestro? Y se atribuye a la intolerancia religiosa nuestra. Por eso es que le decía, aquí no se dejaba, pues por Rocafuerte quiso traer una colonia de belgas, ¿no? García Moreno quiso traer, ¿no? Pero para meterlos al oriente, pero que vengan solteros, para que lo acusaron de racista, bueno, todas estas cosas. Entonces, pero la del millón era que no los aceptaban y ellos no querían venir también porque no eran bien vistos, porque eran protestantes. Y aquí nosotros vivíamos bajo el férreo dominio de la iglesia. Recién nos sacudimos de esto con la revolución liberal. Claro, entonces ahí se declara la ley de manos muertas. Don Eloy implanta el matrimonio civil, que eso fue un escándalo el matrimonio civil. Le quita la competencia de los cementerios, porque había el cementerio católico y el cementerio de los protestantes. Y don Eloy dijo, aquí se me entierran todos, cementerio general, aunque Bolívar ya lo había hecho en 1823. Y bueno, realmente pues se dieron muchísimos casos, pero también pues en la cuestión de la gastronomía, ¿no? Le llamaba la atención al viajero, pues después tengo un informe de Jorge Juan y Antonio de Ulloa, de que cómo era posible que esta gente viva en esta ciudad inhóspita, porque en determinados momentos apestaba, ¿no? Porque digamos, no había drenaje ni nada de esas cosas. ¿Cómo se quedaban aquí? Y les llamaba la atención. Y que también les llamaba la atención que esté desguarnecida una ciudad tan rica. Y ellos preguntaban que dónde estaban las minas, porque los españoles siempre estaban donde habían minas de oro y de plata. Pero alguien le dijo, no, aquí hay una mina vegetal que quizás dé más plata que el oro y la plata. Era el cacao. El cacao. Por eso era que Guayaquil, sin temor a exagerarse, Guayaquil se quemaba, como decían los abuelos, café, almuerzo y merienda.
Entonces decían los viajeros, ¿y cómo esta gente no cambia de lugar? Entonces alguien decía, es que ahí está pues la plata. ¿A dónde? Si no hay minas. Hay una mina vegetal denominada cacao, el famoso boom del cacao. El cacao, como las especies, llegó a valer en cierta época, inclusive más que el oro y la plata. Y también le llamaba la atención a Jorge Juan y Antonio de Ulloa, mandados por la corona española, luego de la misión geodésica francesa, ¿no? Entonces, le llamaba la atención que Guayaquil era una ciudad tan rica, irónicamente inhóspita, pero desguarnecida. Entonces le llamaba la atención que hasta las élites comían el pan del pobre. Entonces, sabemos cuál es el pan del pobre, ¿no? ¿Cuál sería el pan del pobre? ¿Cuál sería? No, no sé, ¿cuál sería el pan del pobre? El verde. Ah. El verde. Ya está bien. Pero hasta ahora, pues, el verde, la yuca, el choclo, el maíz ya duro. Entonces, le llamaba la atención esto, y que pocos productos de harina se consumían, porque la harina que venía de Quito, entonces por estar guardada, etcétera, etcétera, se dañaba. Y entonces dice, pues le llamaba la atención que la gente aquí comía el trigo de maíz, que era la harina de maíz. Entonces el maíz ya duro, lo molían, y es lo que ahorita sería maíz arroz y todas esas cosas. Y también que la gente bebía también, a más de aguardiente, ojo, el aguardiente viene de la caña, y la caña la trajeron los españoles. ¿Ya? Entonces estamos viendo ya productos que trajeron los españoles. Y también tomaban un aguardiente de uva, como una especie de pisco. Pero también la plebe tomaba un aguardiente de chicha, que era la chicha jora. Entonces, ese sí era un producto nativo, ¿no? Ese era un producto nativo. Entonces, la gastronomía mestiza sería, los españoles trajeron el arroz, trajeron, ojo, el arroz. Yo hubiera peleado con todo el mundo. El arroz, que es nuestro alimento diario, eso lo trajeron los españoles. También trajeron el verde. Claro, el verde es de la India. Entonces yo hubiera discutido, pero lo nuestro es la yuca, como le digo, la yuca, el choclo, ¿cómo es? El maíz. Entonces ahí viene el mestizaje gastronómico, que salen unas comidas deliciosas. Y también ellos trajeron el ganado, entonces aquí no comía chancho y tantas cosas, ¿no? Ajá. Pero también había también el animal de monte. Sí, por favor. Hay una pregunta que ha puesto ahí una asistente, Carla, que dice respecto a, digamos, en este contexto de la gastronomía, de los viajes, si es que había algún tipo de turismo o cómo se desarrollaba algún tipo de turismo en esa época. Bueno, en la época no era propicia para turismo. O sea, lo que habían era viajeros, verdaderos aventureros, porque todo esto que yo les cuento son crónicas que ellos escribían. Y serían los turistas de la época, pero con los peligros que eso ocasionaba. Eran más exploradores, bueno, ¿no? Claro, Aventureros, no, exploradores. pues
por ejemplo, había una polaca, una condesa, que escribe pestes, ya, pero esta mujer se fue hasta Quito, entonces, ¿cómo le diríamos? Sería una turista, ¿no? Sí, son viajeros, digamos, ¿no? No creo que había como un tipo de industria turística, ¿no? O algo así como lo conocemos No, ahora, pues incluso hasta por la es que dificultad de no movilidad amerita. y de comunicaciones, No, pero es etcétera. que, por ejemplo, le llamaba la atención que Guayaquil perdía gran parte de su movimiento comercial en el invierno, porque en el invierno se cerraba el comercio con la sierra, ¿no? Entonces ya no había comercio con bodegas. Y en el verano ya esto se inundaba de gente. Mm, También llamaba la atención al viajero cuando llegaba al Guayaquil de 1820, ver todo el malecón iluminado. Entonces había la costumbre de que los comerciantes trabajaban hasta las 9 de la noche. mm, Esa costumbre estuvo hasta 1905, ¿no? ujú. Entonces, habían cosas que llamaban la atención y por regla general llegaban de noche, porque siempre la calle de la Ría, siempre le llamó la atención al viajero, que tenía 1,5 millas de largo. Pero al desembarcar, Guayaquil tenía 3 calles hacia el fondo. Entonces, la segunda calle más o menos era, la segunda calle que era sería Panamá, luego calle Real, luego la calle del Comercio y actualmente la calle Pichincha. Ujú, Entonces, pues, y también, pues, digamos, aquí también se practicaba la profesión más antigua del mundo. ujú. Entonces, sí, es que estamos hablando de... Y también había el mal francés, que le llamaba la atención a los viajeros, que esto se curaba con la zarza parrilla que se daba digamos, en el río Guaya, en los barrancos, eso, ¿no? Entonces, y también me olvidaba antes de que el último protomédico fue el doctor Ignacio Hurtado de López, o sea, el último que vigilaba a los médicos en la época de la corona. Y el último protomédico en la época de la República fue el doctor José Mascote Aguirre, a quien le tocó estar junto con Rocafuerte en la pandemia de la fiebre amarilla, ¿no? Ahora, entonces lo de la señorita yo creo que le hemos explicado. Cualquier Claro. otra pregunta. Sí, una cosa que a mí también me llamó la atención, ¿no? Que con lo que dijo anteriormente respecto a que antes ponían como ciudadano, ¿no? Ciudadano tal y ciudadano tal. Pero también eso de ahí era una categoría o un estatus bastante restringido, ¿no? Porque dependía quizás de propiedades, de algunas otras características, incluso, no sé si por temas de, ¿cómo se llama? Educación, etcétera, o cómo se hacía la parte de la ciudadanía, del tener derechos, ¿no? Y qué No, tanto no, será extendido. Bolívar, porque esto ya se da en el Guayaquil precolombino, o sea, perdón, en el Guayaquil colombiano o prerepublicano. Ujú, Entonces todo se hacía todo lo que decía Bolívar, porque Bolívar era un dictador, ¿no? ujú, Entonces él dio esa orden. Inclusive en 1823 se crea una ley también, como ley de manos muertas contra la esclavitud, que no se lleva a efecto. Esa recién la lleva a efecto el general José María Urbina en 1851. Entonces, o sea, esto sí era para todos, sino que el problema que tenía, más que todo en la costa, es que la gente de la costa no era muy partidaria de casarse. ujú. Solamente, digamos, las élites y, digamos, un burgués en medio.
Después pues, usted iba al campo hasta ahora. Cásese, don Sofronio. No, usted morir de soltero. Yo le doy todo a mi mujer. Pero cásese para que ella tenga los beneficios del seguro. No, yo le digo, pero yo tenía un gran amigo y cliente. Murió de unos 15 años. Le digo, don fulano, cásese porque su señora, si usted se casa, ella tiene todos los beneficios. No, me dice, ¿por qué me va a casar? Si no le falta nada a ella. Si hay ese criterio hasta ahora, imagínense en el Guayaquil, en el litoral de la época. Claro. Pero esto sí se cumplía a rajatabla en la ciudad, ¿no? Pero tengo entendido, pues, en las élites, en la clase media y también gente del pueblo, pero tengo entendido que es muy poco, ¿no? Porque también esto era digamos, vigilado por la iglesia, ¿no? Pero no había el férreo puño que puso don Gabriel. Eso ya estamos hablando de 1860, cuando se inicia el periodo de él. Entonces, si usted me pregunta qué significa esa pintura de Charlton, atrás. Entonces, por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, si usted amplía la o la ve. Ahorita justamente voy a compartir y ahí mire, puedo usted decir, sí, que esta es otra también de Charlton. Este de Charlton, esto sería la calle Loja, ¿no? Entonces él captura con su pincel, pero él también era uno de los primeros fotógrafos. Entonces él tiene una deuda con Guayaquil, porque él de Chile viajaba a California. Entonces en el vapor que él va a Galápagos, a agua, entonces creo que es capturado por piratas brines y asesinan a toda esa gente y él queda como Robinson Crusoe en Galápagos, como 3 meses. Entonces van y lo rescatan y lo traen a Guayaquil y llega donde un paisano de él, francés, pero argentino de origen francés, creo yo. Creo que era Sicuré y el señor Gutiérrez. Entonces este hombre que venía con una barba así, hambreado, entonces vio a Guayaquil como un paraíso. Entonces, en gratitud a eso es que él hace estas publicaciones, estas fotos que le llaman la atención. Este es un cuadro, entonces, que sería otro. A ver, pues mire, estas eran las famosas canoas de pieza, que si usted todavía se va para Mocache, todavía las encuentra. ¿Pero por qué? Porque usted le ve como una casita ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, eran canoas de pieza, ¿por qué? Porque eran formadas de diferentes tablones, porque había canoas que se hacían de un solo palo, ¿no? Entonces labraban. Entonces, por ejemplo, este es un cuadro maravilloso. Y esta era una canoa, o también la llamaban barqueadora, porque yo alcancé de niño eso, porque yo me crié en una propiedad de la cuenca baja del Guayas, donde quedábamos aislados desde el mes de noviembre. Entonces, ya le digo, me tocó la suerte, ¿no? De ver esto y vivir esto. ¿Cuál es la otra? Esta está acá también. Esta de aquí sería la calle Rocafuerte. Entonces, si usted amplía, ya vemos aquí una casa de teja a la izquierda. Se puede ampliar un poquito. De teja, ya tiene quincha, ¿no? Entonces, acá a la derecha observamos una casa de caña tapada con, no bijao, sino esto de aquí es panca de arroz. Y más al lado está de teja y al fondo se ven las dos torres de la
iglesia de la Merced, Ujú. ya en su estado primitivo. Entonces ahí podemos ver ya, o sea, estas fotos yo las estudiaba, las estudio, Ujú. las ampliaba. A ver si Entonces, se si puede usted ampliar la un poquito. amplía y Ah, viera no, los detalles de Charlton, entonces perdón. ahí encontramos, no, Ahí no, está, tranquilo. ahí está. Por ejemplo, aquí vemos las las galliniceras, o sea, donde el gallinazo se posaba, porque Ujú, había muchos animales muertos. ujú, Entonces, el gallinazo es conocido como la sanidad del campo. ujú. Entonces, ahí se posaban los gallinazos. Aquí vemos unos niños jugando con coco chile. Y aquí vemos a dos matronas y con un empleado y con un parasol. Y aquí vemos a un caballero porque anda a caballo. Si ampliamos la foto, El que está sobre la y acá izquierda vemos, del cuadro, ¿no? sí, Mm, y por acá vemos a uno que anda en un burro, sí. Entonces esa era la característica. Pero aquí vemos, esta era una casa típica del Guayaquil. ujú, Entonces, igual al Guayaquil de 1820, porque esto es publicado, es pintado, es por 1848-49, ujú, que en 25, 28 años, 30, no había cambiado mucho. Entonces, ahora usted ve, por ejemplo, ahí muchos cocotales, ¿no? Muchas palmas. ajá, Pero ¿para qué? Porque aquí habían muchos astilleros. Entonces, de estas palmas se cogían los cocos, entonces el coco seco, entonces eso se hacían las estopas. ujú, Entonces, eso era lo que se ponía en la unión ujú, de las canoas o de los barcos de madera o de las balandras para que no les entre el agua. ujú. Entonces, ese era el motivo para que Ya, haya tanta palma y para que haya tanto coco. ujú, Lo dejaban secar y seco lo abrían. Entonces ahí sale esa cosa roja como que cubre el coco. ujú. Entonces eso lo hilaban. Y eso todavía hay dos varaderos, ¿ah? En la calle Vivero. Todavía usted puede encontrar eso. Nosotros con el doctor Mancero ampliamos un libro del señor Quintero Robles. Entonces fuimos donde el varadero del maestro Guerrero, donde usted encuentra todavía a gente poniendo estope coco, sí, Ujú, como hace 300 años. Entonces estas son unas cosas hermosísimas, ¿no? ujú, Entonces aquí con esta foto nos trasladamos, yo me atrevería a decir al Guayaquil de 1820, ya había crecido un poco, ¿no? ajá, Pero más o menos esta era la tónica y las características de esta ciudad. ujú, Entonces mire la elegancia de esta dama, ¿no? Y aquí tiene ya a una servidumbre y, y acá, por ejemplo, están jugando y acá, por ejemplo, hay como un patio, porque en Guayaquil siempre vieron las famosas quintas, ¿no? ujú, De ahí viene la quinta pareja que sobrevive hasta el año 38. ujú. Que don Asiclo Garay pues la cambia y la manda donde actualmente se conoce como el barrio Garay. Ajá, ujú. Entonces, Y acá bueno, está, esta es la que usted tenía, así es. eh, entonces a la derecha, ¿qué encontramos? Casa Ahí están flotante las casas flotantes, claro. en las balsas, claro. Y si usted ve acá, aquí está una señora escarmenando, o sea, sacándole los piojos. No sé si la amplía. Y aquí está la gallinacera, aquí se ven los gallinazos. Claro, claro. A ver, déjame ver O ahí sea, si está. aquí, está bien, aquí, en el Sí. techo. Ajá. Se llama Ahí. gallinacera, porque el gallinazo estaba esperando porque en el río siempre bajaban los animales muertos. O sea, ahí le caía el gallinazo. Entonces aquí vemos, por ejemplo,
estas son las balsas habitadas que al extranjero le llamaban la atención. Entonces, esto ellos decían que era como una Venecia, ¿verdad? Entonces, mire usted, este es el tipo de casa colonial, ¿no? Porque vemos aquí la teja, vemos aquí ya se puede ver la quincha y se puede ver, digamos, el corredor y la arquería, porque este modelo cambia a partir de 1870, cuando viene el veneciano Lavesari e instala las famosas venecianas o ventanas de chaza. Entonces cambia totalmente el modelo de los edificios y prueba de ello es la gobernación, la moderna gobernación que se empieza a construir en 1884 en el gobierno del doctor José María Plácido Camaño. Pero mire, vea, aquí está. Ahora, vea, pero mire, aquí está, vea, aquí están los gallinazos. Sí, acá abajo, ¿no? Sí. Sí. Claro, están ya en acción, Por digamos. eso, ya, entonces, para los apasionados por esto, entonces realmente es una cosa hermosísima. Y también usted se preguntará, ¿no? Por ejemplo, esta era parte de la calle del Río. Entonces, aquí, por ejemplo, aquí. Si usted amplía esto. ¿En qué parte? Entonces, hacia la derecha. Claro, aquí. Y acá mire esta casa flotante, en medio, Claro. casi en medio del río. Claro, la de acá. Bueno, aquí es. Entonces, bueno, y aquí se ve, pues, por eso es que yo pongo siempre, ¿no? En el diario vivir. Entonces, aquí está. Es el mérito de la obra de Charlton, ¿no? Que él retrata y toma estas gráficas, porque si usted la amplía, aquí ve, por ejemplo, ya una morena lavando, cocinando. Vivían ahí, vivían. Entonces, por eso le digo. Entonces, aquí, por ejemplo, están ya los gallinazos comiendo lo que llamaban animal muerto. Entonces, si ampliamos para acá, aquí vea que está escarmenando. Claro, aquí. Dándole las liendres, el diario vivir. Así es. ¿Verdad? Así es. Ya. Don Jorge, Entonces, aquí, digamos que aquí serían para... algunas de las imágenes, creo que justamente ilustran bastante bien lo que sería, digamos, su ponencia, ¿no? ¿Cuáles serían algunas palabras que usted con las que podría, digamos, concluir o cerrar esta forma del diario vivir y cómo de la época? Bueno, yo concluiría que nosotros tenemos una agrupación. Bienvenido a Guayaquil, amigos de la historia. Los Tocolos, somos amigos de la genealogía, y muchas instituciones y miembros del Club de Historia del Archivo Histórico del Guayas. Entonces, cuando hacemos conferencias, todo, alguien me pregunta, ¿y cuánto te pagan? No, le digo, esto es por la camiseta, esto es por amor a la ciudad, esto es por amor al Guayaquil eterno, ¿no? Tan vilipendiado, ¿no? Entonces, yo quiero agradecer esta oportunidad que se me da y con la aclaración que no soy historiador, porque no he tenido la suerte y por descuido yo no voy a ser como los políticos que hacen un error y le echan la culpa a otro. No. Por descuido mío. Pero ojo, y ya les anuncio que ya tengo 2 libros ya, pero por exigencia de mis amigos historiadores, que yo no voy a dar el nombre, que usted no va a querer que sean mis amigos. Me dicen, pero, oiga, doctor Ricardo, usted que conoce tanto, ¿y por qué no ha escrito nada? Pero ya estoy escribiendo. Entonces, ojalá que cuando salga, aspiro que, bueno, no me pase nada, porque ya como usted ve, ya no estoy tan pollito, ¿no? Entonces, pero sí van a salir
2 obras, digamos, de mi autoría. Primero mis memorias, lo que yo vi, y también cosas de personajes que yo conocí y de lo que oí y escuché de mis abuelos, bisabuelos. Pues estas cosas. Yo tenía una tía bisabuela que me contaba y las gráficas y todo. Entonces yo termino pues agradeciéndole mucho yo sí puedo decir con propiedad, a mi facultad, a mi universidad, que siempre la llevo con mucho cariño. Y le agradezco mucho y que bueno, me hayan tomado en cuenta. Me hayan tomado en cuenta. Don Jorge, muchas Pero gracias. ojo, pero ojo, todo por el rescate del Guayaquil eterno. Guayaquil eterno. Sí, yo les agradezco mucho. Don Jorge, muchas gracias y cuente no con... mal. ¿Perdón? Espero no haberles quedado mal. No, no, para nada. Yo he disfrutado bastante, he aprendido igual muchas de las cosas de la vida cotidiana y de las vivencias y asuntos que usted conoce justamente por tradición oral también, ¿no? De las cosas que no sé, que son difíciles de encontrar y que a veces no están escritas. Y cuente, obviamente, que cuando usted tenga sus libros publicados, la facultad de la universidad estará abierta y gustosa de que también podamos presentar sus libros acá desde la Facultad de Jurisprudencia para poder presentarlos, para poder discutirlos, para poder difundirlos, y justamente como agradecimiento y como también una muestra de los ilustres graduados de la facultad, ¿no? Eso también usted representa, y en ese sentido también le agradezco mucho, y cuente que cuando estén esos libros listos, podamos presentarlos aquí a través de la facultad. Muchísimas gracias, muy gentil, y Dios nos ampare, pues, y que ya salgamos pronto de esto para tomarnos un café, pero no con tigrillo, porque eso es serrano, con bolón de verde. Y con hierba Luisa. Sí, con hierba, pero ojo, no en el tono despectivo del tigrillo. El tigrillo es delicioso, Sí, sino sí, sí. que no es nuestro. Sí, es delicioso, no, que no se me malinterprete. Bueno, Listo, muchísimas gracias. don Jorge, Mil disculpas por cualquier falla que haya habido. No, todo estuvo excelente. Muchas gracias por su tiempo. Disculpe, la niña que está ahí. Sí. Hay una niña abajo. Ajá, ella es una asistente, Carla. Pero no me ha dicho nada. Carla, te están diciendo a ver si les puedes decir algo. Sí, hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias. Excelente participación. Nos ha nutrido mucho de sus conocimientos realmente. Gracias, de verdad. Yo le comentaba que hasta la fecha yo sí tomo. Eso creo que viene de pues una tradición, ¿no? Es desde mis abuelos, qué sé yo. Y tomo yo café con hierba Luisa. Yo sí lo tomo, especialmente cuando me siento un poco delicada, enferma, es cuando más tomo café con hierba Luisa. Ya eso es una tradición. Claro, un gusto. Un gusto. Muchas gracias. Yo no tenía esas tradiciones porque bueno, yo sí nací en Guayaquil, pero yo me crié en Salinas, ¿no? Entonces hay unos códigos y algunas cosas distintas ahí en términos gastronómicos también. No, lógico. Ahí sí ahí comí yo bueno, nos vamos a quedar unas 6 horas, así que es otra charla. Bueno. Yo comí, ahí comí comida precolombina, pura. Ahí comía el masato. Bueno. Don Jorge, muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por compartir sus experiencias y sus conocimientos. Linda, y muchas gracias. Y salúdeme al doctor Garaycoa, a Ángel Emilio y a todos. Gracias. Listo, así será. Gentil, gracias. Chao, chao, hasta luego.